Siempre antes de salir de mi trabajo, voy a un parque que está a una esquina del mismo. Es tan relajante sentarte en una banca, escuchar su fauna, observar sus árboles frondosos, cerrar los ojos por un momento y empiezo a escribir, intentando terminar mi libro de terror. Pero a veces pierdo el rumbo y elimino muchas secciones. Y es que no me terminan de gustar. Con el paso de las horas he dado muchos avances y al mismo tiempo muchos retrocesos. Hoy en específico he perdido esas ganas de escribir, así que solo me dirijo a ese parque a sentarme. Repaso en mi mente todo lo que pasó en mi día y suelto alguna que otra altisonante dedicado a mi jefe. Oh, maldito desgraciado, cómo te detesto, hijo de... A veces estas palabras van dirigidas a mis compañeros, pero al llegar a ese parque tan grande e interminable, solo hace que todo se relaje. El encerrarme en su profundidad me hace olvidar todo. Me fascina su fauna, porque dependiendo de la hora del día, puedes escuchar una gran diversidad de pájaros, algunos roedores, y ver insectos durante la noche. Escuchas lechuzas, algunos murciélagos y diversos ruidos más. Es impresionante cómo se vuelve tan lúgubre de repente, y al no tener ningún tipo de linterna, la noche se vuelve asfixiante. Ya le he dedicado varias historias a ese ambiente. Llego a mi banca favorita y procedo a sacar un pan y hacerlo migaja. Me encanta alimentar a los pajaritos. Escucho su cantar, tan vívido y hermoso. Eso siempre me ha hecho que me relaje y termine acostado sobre aquella banca, viendo el azul cielo con algunas nubes, los rayos del sol siendo detenidos por los árboles y la brisa fresca que no solo te hace hablar de los bosques, sino que hace el ambiente más idóneo. Cierro los ojos esperando escuchar la comunicación de la fauna y flora, pero un susurro en el ambiente me distrae. 5. Se repite una y otra vez. Con una flexión tomo asiento, aún con los ojos cerrados para localizar dónde viene aquel susurro. Y al abrirlos veo a un cuervo hablar, repetir sin cesar. ¿Qué repites? ¿5 años? No tengo miedo, pues no siento nada que me dé una alarma, pero sí curiosidad. Miré fijamente al cuervo y ese repetir una y otra vez siempre sale de él. 5 años. A pesar de todo titubeo y me tiemblan las piernas. ¿Cinco años? El pájaro me ve incrédulo de la situación. Sabe que no dejaré de verlo. Abre un poco el pico, pero de él no sale ningún sonido similar al de un humano. Solo un graznido. Aunque no natural, se escucha fingido. Enseguida suelta otro. Y aunque en mis adentros quiero darle sentido a lo que escuché y que aquel pájaro en realidad es un simple animal, sé perfectamente que habló. Y mucho mejor que un loro u otro tipo de pájaro similar. Al pasar los segundos, ninguno de los dos dijo nada y ninguno de los dos se movió. Esperábamos que el otro hiciera el primer paso, hasta que un sonido estridente hizo que alzara el vuelo. Aquel sonido era la alarma que tenía en mi celular, anunciando mi hora de partida. Empecé a ponerla porque me sentaba a disfrutar del parque y dejaba volar mi imaginación, o simplemente disfrutaba de la tranquilidad. A veces se hacía de noche, tan de noche que hasta veía a los del turno vespertino salir. Así que tomé mis pertenencias y me fui directo al checador. Mientras caminaba podía escuchar cómo aquel animal me perseguía. Escuchaba sus aleteos, fuertes y pesados, demasiado para ser un ave de su tamaño, pero no le di importancia. Sin darme cuenta, hablé. Y este humano me había hablado. Lo observaba curioso y él me vigilaba, esperando alguna respuesta. Respuesta que traduje en un falso graznido.
Al no ser un ave completamente, no podía imitar a la perfección aquel sonido característico, pero sí podría fingir. Así que di 2 graznidos consecutivos, esperando que aquel joven se fuera, que dejara de sospechar. Y no creo que lo haya logrado. Ambos nos miramos fijamente, esperando cualquier reacción del otro, vigilando hasta el último detalle, hasta que un sonido alarmante apareció, y fueron mis instintos los que me hicieron alzar el vuelo. Mientras daba varias vueltas alrededor, mi sexto sentido notó algo. Tras aquel hombre había un espíritu que lo perseguía. Una mujer. Un ente blanco que solo es capaz de hacer que lo sientan, que perciba su aroma, pero por sí sola no puede hacerse presente. Diría yo que son de los fantasmas más comunes, pues son personas que no pueden partir del lugar sin antes arreglar sus inconvenientes. Pero detrás de este ser había una sombra negra de aroma a sulfuro. Aunque no se hiciera presente del todo, este ser devoraba lentamente al otro, desgarrándolo tranquila y placenteramente, disfrutando cada pedazo, cada parte que le arrancaba de su esencia. Esa alma, pobre e inocente, esa alma que solo buscaba tener paz. Seguí a este hombre hasta su casa, intrigado por aquellos 2 entes que lo perseguían. Durante el camino noté 2 cosas. El alma errante estaba anclada al humano por alguna extraña razón. Y la otra cosa es que al parecer el humano tenía cierta sensibilidad ante lo sobrenatural. Y también tenía algo que resultaba atractivo para estos seres. Pasé todo el día vigilándolo hasta llegar la noche. En ese momento vi lo que era en realidad ese espectro que lo perseguía. Había visto esto muchas veces, como un ser lleno de maldad y odio que devora a aquel que no puede o no quiere cruzar al más allá, dejando de ellos solo migajas de lo que alguna vez fueron. Al llegar a mi casa, acomodé mis cosas, preparé la cena y terminé mis deberes. Mientras estaba trabajando en mi libro titulado Mellizos, volvió a aparecer aquel aroma, un perfume de olor a melocotones, con un tono dulce y hojas de jazmín, una combinación rara. Ese aroma me hizo volver a aquella habitación donde se encontraba una señora malhumorada, de dinero. Tenía mucho dinero. Al menos eso decían mis compañeros. En ningún momento, desde que la habían hospitalizado, sus hijos o esposo se presentaron. Ni siquiera un familiar. Seguido la tenía que visitar yo. Le encantaba hacer plática. Y ella respondía con simples gestos de inconformidad. Varios días le llevaba algunas flores y le daba algún dulce, a lo que ella me contestaba: Seguro te lo robaste. Seguro te robaste las flores de algún difunto. Y yo no soy niña para tener dulces. Pero al irme, las flores las olía. Soltaba un suspiro y las abrazaba. En cuanto a los dulces, a veces se los comía. Y otras, en cuanto veía a un enfermero de buen ver, se los regalaba. Se inventaba que eran regalos de sus nietos y que era muy vieja para consumir tanta azúcar. Con el tiempo se fue ablandando conmigo y supe que tenía un cáncer muy agresivo y estaba ahí para pasar sus últimos días, que se convirtieron en meses. Nunca fue mi paciente como tal,
A veces cubría a algunos compañeros y me tocaba atenderla, pero siempre intentaba darle una vuelta como suelo hacer con todos mis pacientes. Terminé enterándome de su historia. En un accidente perdió a su esposo y en ese mismo accidente al feto que gestaba. Todo el dinero quedó a su nombre y su familia empezó a pelear su atención para tener aunque sea un poco de aquel dinero. Dinero que había ganado por los negocios que tenía su esposo, junto con el seguro de vida. Y esto hizo que se distanciara de su familia. Y es que, ¿quién quiere una familia así? Y esto terminó dejándola sola. Eso no le molestaba, pues con sus palabras, Es mejor estar sola que vivir rodeada de ratas y alimañas ponzoñosas. con el tiempo nos volvimos buenos amigos y le presté varias copias de mis libros favoritos para que tuviera algo en que entretenerse. En una de nuestras conversaciones le pregunté, ¿qué harás con todo tu dinero cuando ya no estés? Y ella respondió que lo donaría a fundaciones diversas. Quería dar su granito de arena a una buena causa. Su último día me pidió que no me apartara de su lado, pues no quería morir sola. Me dijo, Rocíame mi perfume favorito. Quiero que la muerte huela algo rico a la hora de llevarme. me dedicó una sonrisa y me preguntó si le podía leer alguna otra historia. Al pasar el tiempo, me interrumpió y dijo entre suspiros, y con estas últimas palabras se fue. Se fue con un suspiro lleno de calma. Me acerqué a su cama y le dije en voz baja, hubiera sido una madre excelente. Me retiré del cuarto para dar el reporte, pero al pasar cerca de uno de los espejos del cuarto la vi en el reflejo. Estaba sonriéndome, se veía feliz, pero no en paz. Ahora cada cierto tiempo aparece su perfume y sé que está acompañándome. Y cuando eso pasa, suelo leer una historia en voz alta. Al terminar la historia, el aroma desaparece y sé que ella agradece que le dedique unas palabras. Me levanté de mi computadora y me dirigí a la biblioteca. Tomé un libro titulado El amor es fugaz y le leí un fragmento del capítulo 2. Al terminar, el aroma desapareció y proseguí con mis actividades. Al pasar el tiempo, llegó la hora de dormir, pero esa noche algo no me dejó descansar. El insomnio se apoderó de mí y comencé a rodar sobre la cama. Sentía calor, entonces me quitaba la cobija, pero enseguida sentía frío. En medio de mi decisión y molestia para dormir, se hizo presente un ruido. Algunos lamentos muy fuertes se escucharon en la sala. Pasos pesados se volvieron continuos y avanzaban hacia el baño, pasando enfrente de mi habitación. Se escuchaba como alguien arañaba la pared y las puertas que se le cruzaban. De pronto una voz, la voz de aquella señora se hizo presente. Gritaba una y otra vez de forma desgarradora. No, déjame en paz, déjame, yo no te debo nada, déjame. No. Aquellos gritos desgarradores se volvieron gritos de pánico, sin oraciones, sin palabras, solo sílabas. Se escucharon pasos apresurados hacia mi habitación. Un golpe estruendoso, seco, se estrelló contra mi puerta. Enseguida la manija de mi habitación se movió de forma desesperada y los golpes se volvieron más constantes y fuertes, seguido de varios gritos de auxilio, petición que se volvió exigencia. Podía imaginar a aquella señora presa del pánico, siendo acechada por un ser desconocido, pero malvado. Sentía su terror y supe que tenía que abrirle la puerta, pero mis piernas no reaccionaron. Mi pulso se aceleró, mis manos se tornaron frías, mis sentidos se agudizaron y la piel se me erizó. No sabía qué hacer. Entré presa del pánico y me quedé inmóvil. Se seguían escuchando aquellos lamentos de auxilio del otro lado de la puerta.
Los golpes se volvían más fuertes por un momento y sentí que aquella puerta cedería y caería al suelo. En ese momento un aroma se hizo presente. Era similar al azufre, casi putrefacto. Murmullos se escucharon y cada paso se hacía que dejara un hueco espectral, como si en cuanto golpeara el suelo con su pierna, cientos más le precedieran. Sus gritos de desesperación se volvieron cada vez más tenues, dejando en claro que la esperanza se había marchitado. Justo en ese momento mi cuerpo reaccionó y corrí a la puerta saltando de la cama, aventando las cobijas por el aire. Sentí valentía y coraje, pero todo eso fue fugaz. En cuanto toqué la perilla volví a congelarme. Estaba espasmado, congelado en el tiempo. Exhalé y mi aliento era visible. Ahí me di cuenta que todo estaba congelado. Sentí como la piel de mi mano se posaba en aquella perilla y esta me quemaba por congelación. Miré alrededor de mi habitación y la ventana estaba empañada. El aire era gélido, quemaba mis pulmones. En cada exhalación sentía que el calor corporal abandonaba parte de mi ser. Sentía como ese calor me abandonaba de forma súbita. Y para tomar valor comencé a contar. No sé por qué, pero sentí que al llegar al 10, el valor volvería y saldría al pasillo a enfrentarme a aquella cosa, y aunque muriera, al menos aquella alma no moriría sola, así como no murió sola el día que partió, el día que abandonó su cuerpo. Así que comencé a contar. 1. Los gritos de la amiga se volvieron agónicos. 2. Los golpes en la puerta cesaron. 3. La escuché correr al fondo del pasillo. 4. Los pasos con sus interminables ecos se volvieron presentes. 5. Los arrastres de sus garras se volvieron intensos. La madera y el yeso de la pared cedían ante aquel monstruo. Respiré profundo y seguí con mi cuenta. 6. Aquella mujer comenzó a gritar con mayor dolor y angustia. 7. Un rugido ensordecedor hizo retumbar hasta los cimientos de la casa. 8. Sus gritos agónicos comenzaron a caer ahogados entre el silencio perpetuo. 9. Ya no había actividad alguna en mi casa, pero el aroma fétido seguía presente. 10. Las lágrimas salieron de mis ojos. El frío comenzó a desaparecer. Mis pulmones se relajaron y la impotencia se apoderó de mí. Caí al suelo tibio y el aroma ese aroma a podridumbre había desaparecido. Me quedé llorando y gimiendo durante 20 minutos. Había un alma que me necesitaba, un alma que pedía mi ayuda, que confió en mí. Y yo no pude hacer nada. Me odiaba en ese momento. Resignado me levanté y volví a cobijarme. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Llegó la noche, y al no tener un cuerpo natural, el cansancio era inexistente en mi vida. Así que vigilé por la calle. Algunas ánimas caminaban libres. Algunos seres de leyenda reclamaban algunos objetos. Algunos animales se les unían a la fiesta. Y varios perros callejeros se daban un festín con la basura. De pronto surgió un aroma. La temperatura bajó y los aullidos de un ser familiar se hizo presente. Los animales corrieron a buscar seguridad. Varios seres cercanos a la casa se apartaron. Aquella alma penitente apareció en la sala. Su cara mostraba desesperación y dolor. Corrió desde la sala al baño, tropezándose con sus propios pies, cayendo al suelo en innumerables ocasiones. Entró al baño, cerró la puerta, pero sus manos
solo atravesaron la madera. Y en aquella sala se hizo presente el espectro parasitario de aquella alma. Un ser invocado por alguna bruja, condenado a devorar almas de personas, seres tan viejos como el humano mismo, como una masa pegajosa y viscosa en el techo de la sala. Cayó en forma de gota, se estrelló contra el suelo. Un ser humanoide, deforme y robusto, se levantó, casi tocando el techo con su extraña cabeza. Había tantas almas consumidas por este ser que al hacer algún movimiento, los remanentes de las almas lo seguían, dando el efecto de que se movía a una velocidad incomprensible. Tanta alma devorada volvía a este ser pesado y lento, pero no por ello menos peligroso. No tenía prisa por consumir a su víctima, pues no importara cuánto corriera la presa, él ya estaba ligado a su destino, así que se daba el lujo de aterrar con su visión a aquellas almas condenadas. Sacó sus grandes garras y las arrastró por las paredes, dejando escuchar un ruido estridente y constante, desgarrador de tímpanos y causante de infartos. Sus pasos hacían temblar toda la estructura. Su rostro deforme dejaba ver una sonrisa simplemente descarriada. Se posó al frente de aquella alma y torció la cabeza diagonalmente, esperando alguna reacción que le diera un poco más de retorcida alegría. Aquella mujer se levantó y corrió hacia el cuarto en mitad del pasillo. Pasó a un lado del devorador de almas y este movió una de sus piernas para dar paso a aquella ánima. Esta volteó la cabeza para ver el monstruo y se estampó contra la puerta. El ser soltó carcajadas. La desesperación de la inocente le causaba gracia. Si me preguntaran, era el momento más divertido para él, observar la desesperación del perdido. La pobre ánima golpeó frenéticamente la puerta. Intentó girar la manija en muchas ocasiones, pero para su mala suerte, necesitaba el permiso del anfitrión para entrar. Al no tener respuesta, golpeó frenéticamente la puerta, esperando que alguien le diera el paso, intentando escapar de su destino. No obstante, esto no la salvaría, sino que condenaría a la persona dentro de aquella habitación. Los gritos de auxilio se volvieron monótonos y aquel ser se aburrió de la patética alma. Su sonrisa desapareció y entonces comenzó a caminar, a estrellar sus garras contra la pared. Su deforme cara era intimidante y llena de ira. Le gustaba que la confrontaran, que al acabarse el terror de su presencia, intentaran una maniobra estúpida y suicida. Le gustaba sentir cómo la esperanza no se acababa en sus víctimas, pues era un sazonador perfecto. Le encantaba engullir aquella esperanza y sentirse superior a cualquier ser. Uno de los pocos que podía degustar de lo que la humanidad tanto festejaba.
aquello que evitaba que la gente se matara a sí misma. El humano vive de esperanza y sin ella, tal vez no muere, pero ya no vive. Y esa alma ya no tenía esperanza de ninguna manera. Sabía que iba a desaparecer, pero aún tenía miedo. Y sí, la esperanza era un gran sazonador, y el miedo solo era un marinado dulce, pero no exquisito. Y eso hizo que el ser se enojara. Dio un paso lleno de rabia y sus ecos lo siguieron. Otro paso y el ejército de almas remanentes lo imitaron. La pobre víctima corrió al fondo del corredor y se estampó contra la ventana. El cazador tomó la cabeza de su víctima y de su torso salieron fauces. No una, no dos. Miles de bocas con afilados dientes comenzaron a rasgar, a arrancar y devorar a aquella pobre mujer que solo podía desgarrar su garganta con los gritos de dolor. Lágrimas salieron de sus cuencas, desesperada con su brazo derecho, que ya era presa de una de las tantas bocas. Hizo un movimiento súbito, desgarrando y partiendo su extremidad. Si hubiera sido un cuerpo mortal, estarían los trozos de carne colgando y la sangre brotando a chorros, dejando una piscina roja, manchas decorativas del suceso. Alzó su muñón y golpeó la cara del gigante. Este se detuvo por un momento y sonrió. Todas sus bocas sonrieron y comenzó a babear. Aquel sabor perdido había vuelto y sin malgastar más su tiempo, mordió y degustó cada bocado. Comió con prisa y en menos de un segundo la mujer había desaparecido, volviéndose otro remanente pegado a ese ser. Al cometer su tarea, comenzó a volver a su lugar de origen, un lugar incomprensible que algunos llamarían infierno. Mientras desaparecía, me vio directamente, y si tuviera sangre rondando en mi cuerpo, esta se congelaría y mi corazón se detendría, pero ese no era mi caso. Por fin salió el sol y el tráfico de las almas disminuyó hasta quedar solo una o dos vagando sin rumbo, creyendo que aún estaban vivos. Me posé en un árbol al lado de la ventana de su cuarto y lo noté, sentado en su cama, encorvado. No daba crédito de lo ocurrido. Se levantó y por instinto se dirigió a la ventana. La abrió y se sentó enfrente de su escritorio. Me paré en el marco de su ventana y lo observé. De un momento a otro alzó sus manos y comenzó a escribir inspirado, hasta que se topó con sus recuerdos, como si fuera un balde de agua, y preguntó en voz alta, con un ligero suspiro: ¿Qué pasó ayer? Un devorador de almas, enviado por una bruja, contesté casi de inmediato, impulsado por una vieja costumbre. Ese hombre me vio asombrado y sonrió, seguido de una pregunta. ¿Hablas? Lo sabía. No estaba alucinando. Espera,
¿Dijiste que le envió una bruja? ¿Cómo lo sabes? Dudé un momento si debía contestar, pero al final lo hice. He visto cómo los invocan, cómo van y desgarran a su víctima, pero este era un tanto diferente. Normalmente mandan almas parasitarias que desgarran la vitalidad hasta matar a la persona. Dejan su alma en paz. Este fue enviado con mucho rencor y con un hechizo específico. El que pagó el trabajo no quería que ni siquiera en muerte estuviera en paz. ¿Qué hizo esa criatura con el alma? Primero se encargó de matar el cuerpo físico, causando anomalías en su organismo. Y cuando se dio a la enfermedad, comenzó a acosar al alma para que éste no pudiera cruzar al otro lado, hasta que sintió que era hora de acabar con su trabajo. Una vez hecho, regresó a su lugar de descanso a esperar otra invocación. ¿Cómo sabes eso? Volteó su silla hacia mí en un giro y se arqueó colocando sus codos sobre sus piernas, intrigado por la respuesta. He vivido mucho tiempo con la tarea de documentar cada cosa sobrenatural en este mundo. He visto nacer nuevas criaturas y desaparecer otras. He visto conjuros y maldiciones. ¿Qué eres? Siguió inclinado sobre sí mismo y sonrió. Yo soy un alma atrapada en un cuerpo físico. ¿Quién te hizo? Creo que han sido suficientes preguntas por hoy. De momento, quédate con la información que tienes ya y termina tu historia. Alcé el vuelo y me fui intrigado por la presencia. Una presencia realmente oscura y muy lejos de ahí. Seguro te robaste las flores de algún difunto. Ni soy una niña para tener dulces. Bueno, culera, pues si no quieres nada, no puedes. Ay, la verga. Y esto corre y se va así. Hospitalizado. En ningún momento en ningún momento desde que la habían hospitalizado Hable bien, cabrón. o que la En chingada ningún momento. volvió. Me sacaste de pedo. Volvió a aparecer aquel aroma. Me siento. Otra vez ese. Porque vienes hilando. Ujú. Se repite como una. Se repite una y otra vez. Ay, se apagó esta madre. Aquella alarma era la de mi celular. Una mujer. Malditas desgraciadas. No, yo iba a empezar, te lo juro, güey. Yo iba a empezar, vete a la verga, va a conectar con el espíritu de su ex, ¿sí, no? No es el espíritu de su ex. ¿No? No. Vete a la verga, güey, yo fui el... Una mujer. Un ente blanco que solo es capaz de hacer lo que. Ah, cabrón. No, calla tu mamada, güey. Búsqueda de empleo, almacenista. Porque es mujer, diría yo. Ya sé. A ver, seguimos. No es verdad, no es verdad, ya. Sí.
No tanto. Diría yo. Seguía a ese hombre hasta su casa. Pinche vato depravado, güey. Bien acosado. No, era mujer. Era mujer. No, pero el cuervo lo persiguió, güey. O sea, la morra va pegada. Pero el cuervo dijo, aquí hay tela. O sea, es que mija, ¿para qué lo sigue? Él está buscando. El cuervo anda viendo el negro. Ah, Ay, güey. Pero... No te mueras, pendejo. Pendejo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! te perdono. Gracias por perdonarme. De nada. Sigue. ¿A dónde me quedé? Ah, sí. Y le llegué a prestar varias copias de mis libros favoritos para que tuviera algo en que entretenerse. Hable bien, pendejo. Hable bien. Solo no te iba a decir. Para que tuviera. Chinga, pues ya me la había encontrado, ya me perdí. Ahora Ay, es que se escuchan los pasos. Güey, sube las escaleras más tranquilo, ¿no crees? Ya llegué, culón. Ya estás, chiquita. Cabrón, te trajiste el garrafón. ¿Y tu jefa, güey? Chile. Llegó un garrafón ese perro. Estaban cabrón porque subió un garrafón. Si me acuerdo que. Tu jefa. Vamos a hacer un caldito de pollo, perro. Y las puertas, ya. No le leí mal. ¿Ya ves? Todo tu culpa. Se escuchaba como alguien arañaba la pared. Gritaba una y otra vez de forma desgarradora. ¡Déjame en paz! Yo no te debo nada. ¡Déjame en paz! La escuché correr al fondo del pasillo. 4. Los pasos... Puta madre, se apagó esta madre. Verga. No, sigue. Mientras tanto, el cuervo. Esto lo editas, perro. Mientras tanto el juego. ¡Sí se puede, güey! Casi, estoy sudando, güey. Oh, no. ¡Sí se puede, güey! Tú sácalo de tu ser. No sé qué chingado me hizo daño. Pues, ¿qué comiste? Frijoles con. ¿Cómo se llama? No estaba podrido nada. No, güey, todo estaba recién hecho. Sí. El agua es vida. El agua es amor. Y tu culo, mi pasión. Rico. ¿Pone pausa, no? No, güey, no quiero. Bicho Y pedo. bájate. Ya vete a la casa. No. Es que me da risa, güey. Es que, ¿sabes por qué? Porque no puedo